bienvenida a la doctora Katherine Reyes. Ella es diabetóloga y es, bueno, toda una experta en todo lo que es este tema de alimentación. Y a propósito de las fechas, como decíamos, tenemos que hablar de intoxicación alimentaria, entre otros temas. Bienvenida, doctora. Muchas gracias, un placer estar aquí con cada uno de ustedes. Gracias por la invitación. Para nosotros también, y más para esta época, señores, que es donde se come de a verdad, de a duro, y nadie hace dieta sobre la faz de la tierra. Doctora, ¿cómo es eso? Yo quiero que nos haga como una pequeña introducción de algo que tenemos como costumbre en República Dominicana, de hacer el calentado al otro día después del 24 y también después del 31, porque se hace otro menú. ¿Es correcto hacer el recalentado o no? El recalentado, la recomendación, sabe que eso viene siendo como una tradición aquí en nuestro país. La recomendación es recalentar solamente una vez. Y ojo con esto, la temperatura por donde ya los microorganismos no crecen es por encima de 65 grados Celsius. Al menos durante 2 minutos se debe recalentar la comida. ¿Qué ocurre? Mientras más tú recalientas, más pierden nutrientes los alimentos, pierden su estructura organoléptica. ¿Qué significa esto? Pierden sabor, color, textura. Entonces la recomendación es solamente una sola vez y a una temperatura por encima de 65 grados donde no hay crecimiento bacteriano. Excelente. Yo, escuchando a la doctora, llegué a la conclusión, de hecho se lo dije detrás de cámaras, no debemos entonces calentar en microondas. Lo ideal sería que sea en el horno. Exacto, porque en el horno tú puedes graduar la temperatura, en el microondas no. Entonces lo que ocurre con el microondas es que muchas veces cuando calentamos en el microondas, no se calienta de manera uniforme, entonces puede quedarse una parte fría y una parte caliente. Entonces lo ideal en el horno es una buena, esa idea no la tenía, pero es ideal, porque mayormente no tenemos medidor de temperatura en casa, pero con el horno sí podemos hacerlo, y siempre y cuando por encima de 65 grados. Correcto. Entonces también para los que se pasan de más de comida en la noche del 24 y después al otro día se sienten mal, no solo por el exceso de alimentos, sino también de bebidas alcohólicas. ¿Qué deben hacer? ¿Cuál es la forma correcta? Y es verdad que nos pasamos un poquito, pero ¿hasta dónde debe ser ese límite? Mira, llegamos a la época donde nos encanta comer, se cocina bastante y no es que vamos a dejar de comer, es que hay que tener moderación. Como el 24 se come bastante, previa a esto, a las horas del 24, haga el método del plato. ¿Qué significa ¿Qué esto? es eso? La mitad de tu plato debe ser ensalada, ya sea hervida o cruda. La otra mitad la vamos a dividir para el carbohidrato, ya sea arroz, ya sea trigo, víveres, lo que usted guste o pasta. Y la otra mitad para la proteína, que sea la carne. Entonces, ¿Y usted le está diciendo eso a un dominicano? sí, y hay muchos que lo hacen. Sí, la mayoría hace lo contrario, hace la mitad del arroz y la otra mitad la divide entre la carne y la ensalada. Lo que pasa es que venimos con culturas que no lo que han enseñado anteriormente. Ya hay que comer de manera saludable, porque si no comemos de manera saludable, todo el mundo entonces por el estilo de vida vamos a ser diabéticos. Ay, Dios mío. Cuando llegamos al 24, ensalada, inicie su plato del 24 con ensalada, posteriormente las proteínas, y trate de controlar las porciones de los carbohidratos, del arroz, de la pasta. Coma, pero con moderación. Y que conste que la doctora no se refiere a la ensalada rusa, señores. Ensalada verde. Sí, porque ahorita dice la gente, sí, la mitad, empiezo con la ensalada rusa. No, señores, estamos hablando de ensalada verde. Pero, exacto, ensalada verde, pero hay que tener un balance. Usted se pone su ensalada verde y le pone su poca de ensalada rusa, porque también hay que vivir un balance, y más que estamos en fecha navideña. Todo es el balance y consumir con moderación. Entonces, ¿qué ocurre? Usted no puede darse esta llenura para luego usted acostarse, porque no va a hacer la digestión. Y Hay que dar su bailadita o algo. Excelente, o su bailadita 10 minutos o su caminadita 10 minutos, eso va a reducir de que su pico de glucosa sea menor a las 2 horas. Eso es muy importante. Muy importante. El 31 por lo menos salir con esa tradición que hacemos de la maleta, eso estaría No, bien. no, y el 31 tiene la particularidad de que las personas quizás no se acuestan temprano porque tienen Esperando que el esperar. año, exacto. O sea que esperando el en año ese nuevo. sentido estamos mejor. Doctora, he escuchado mucho también que es mucho la mezcla que se hace de alimentos diferentes en el menú que por tradición tenemos en Navidad. Entonces, ¿cuál sería esa recomendación? Quizás no mezclar tantas cosas diferentes o hacerlo en pocas cantidades. Lo que ocurre es, como estamos en época donde se cocina mucho y todo eso, y hacemos muchos platos diversos, el riesgo aquí que cuando lo estamos preparando, si no tenemos la higiene, la preparación, el almacenamiento correcto,
eso incrementa el riesgo de intoxicación alimentaria. ¿Por qué? Porque usamos a veces de manera indiscriminada los utensilios con los que preparamos esos alimentos. Entonces, si usted no tiene una buena higiene, no recambio, por ejemplo, corto carne cruda y posteriormente corto carne cocinada, o viceversa, o corto vegetales y posteriormente la carne. Eso incrementa el riesgo de intoxicación alimentaria por las bacterias. Entonces, lo ideal es tener una buena higiene. Entonces, cuando vayas a mezclar, hay que tener cuidado porque hay alimentos que es mejor consumirlo en el momento por el riesgo que tienen de crear bacterias posteriormente, como las salsas, las ensaladas, hablamos de la salsa, las cremas, los lácteos, lo como y ahí mismo me lo consumo por el riesgo que tiene cuando duramos mucho tiempo. Esto incrementa el riesgo de bacterias, sobre todo cuando usted cocina un alimento. Lo ideal es que pueda durar a temperatura ambiente no más de 2 horas por el riesgo del crecimiento bacteriano. Y en cuanto a la mezcla, que ahora en diciembre, claro que si uno mezcla bastante, hay que tener cuidado con lo que dije. Si usted puede mezclar, pero trate de mezclar en moderación y trate iniciando siempre con la mitad de su plato de ensalada para que cuando usted se vaya a consumir esos carbohidratos, su pico de azúcar o de insulina sea menor, sea diabético o no diabético. Ok, me gustó mucho lo que dijo de como los alimentos cruzados, por ejemplo, con los cuchillos y todo eso. Si usted corta algo, lave el cuchillo y haga lo demás con ya el cuchillo limpio, Porque listo. eso A mí me ha pasado exacto. que he probado manzanas con sabor a cebolla. Primero Entonces, cortaron una ¡guay! cebolla y después la Sí. manzana. Lo Qué terrible. Lo juro, Sí, doctora. porque es que Ajá. eso uno lo hace a veces hasta automático, vamos a Sí, decir. en automático. Entonces, eso incrementa el riesgo de contaminación cruzada. Entonces, eso es muy importante. Cada cosa que usted vaya a pelar, a cortar, tiene que lavarlo o sustituirlo. Correcto. Doctora, usted no me abundó, es más, ni siquiera entramos casi en el tema de las bebidas alcohólicas. También ahí hay un pequeño cruce porque algunas personas ligan mucho. ¿Cuáles son esas bebidas que no son compatibles y qué sería lo mejor también? Mantenerse con un solo trago, o sea, bebiendo lo mismo, tomando lo mismo, porque ok, yo sé que lo mejor sería no tomar, pero no está atado a la realidad. Realmente, la recomendación es, lo primero es que antes de usted consumir alcohol, trate de tener su estómago lleno. Ok. Cuando comemos con el estómago vacío, ese alcohol se absorbe mucho más rápido. Entonces, todos los síntomas del alcohol usted lo puede sentir más rápido. Es igual que los pacientes diabéticos. Lo del aceite de oliva es real. ¿El qué? Tomarse una cucharada de aceite de oliva previo a tomar alcohol. Oh, yo no había escuchado eso. No lo había yo había escuchado y no hay evidencia científica, entonces no puedo hablar de algo que todavía desconozco. Ok. Pero, ¿qué tú has escuchado sobre eso? Yo escucho de ciertos alimentos que se deben consumir. Por ejemplo, he escuchado yogur, he escuchado tomarse una cucharada de aceite de oliva previamente a consumir, a ingerir alcohol, para que no te caiga mal, para que no te des esa resaca, esos dolores de estómago. No, eso todavía no está descrito. La recomendación es que si usted va a consumir alcohol, tiene que tener el estómago, o sea, con su comida, porque se va a absorber más rápido. Y los pacientes diabéticos por igual, si usas insulina y vas a tomar alcohol, tienes que haber comido, porque entonces si no comes, te administra tu medicamento, vas a hacer una hipoglicemia, que es un bajón de azúcar. Ok, si inicio con whisky, ¿debo continuar con whisky o puedo cambiar, mezclar? Lo ideal es no mezclar, porque son diferentes tipos de alcohol y el grado de alcohol es diferente. Lo ideal es no mezclar y todo siempre moderación. Moderación es lo más importante. ¿Oíste, Señores, Lorenzo? en estos ¿Oíste? días escriban la palabra moderación para que la vean cada vez que se levanten. Ay, ay, Y Porque yo- el problema está en los excesos. Sí. Y gente que a veces no está acostumbrada a tomar, empieza a tomar y entra en una intoxicación alcohólica y alimentaria también. Entonces todo es la moderación y siempre con comida previamente. Sí, y por ejemplo estas personas, ahora hablando de mezclar alcohol, y esto de hecho, esta costumbre, pues muchas personas la llevan más a cabo en estos días que se come mucho. Hay personas que toman digestivos, entonces están tomando vino y se toman un digestivo. Ya eso entra en la categoría de que mezclé diferente. No, no. No, Ya ahí eso no. Hay veces que la gente toma cosas porque fulano me dijo o por rutina, pero eso no va a interferir en nada con el alcohol ni nada de eso. No, Es bueno para la alimentación, o sea, para que en verdad se haga la digestión, el digestivo, ¿o no? Claro que no. Todo va a depender de lo que tú vayas a comer. Porque Es psicológico. Lo que
que pasa es, lo que ocurre es que el problema está cuando empezamos a mezclar alimentos. A veces uno va a una fiesta, usted no sabe cómo cocinaron el alimento, qué tiempo tiene ese alimento antes de llegar a usted. Entonces ahí es que vienen los problemas estomacales. y de hecho, y los síntomas, pero cuando se crea un método, una buena preparación, una buena conservación, usted no va... pero esto pasa mucho en estas fiestas. ¿Por qué? Porque a veces ordenamos, por ejemplo, en algún lugar que se dedican a eso y lo llevan con muchas horas de antelación. O de repente yo estoy cocinando, pero yo tengo que cambiarme, entonces tengo que cocinar temprano. Ese es el problema, que en esta época, como se incrementan las actividades, hay poco tiempo, a veces no se guarda el alimento de manera adecuada, que debe, inmediatamente usted cocina, lo ideal es usted almacenarlo. Ese alimento no debe pasar más de 3 días o 72 horas en la nevera, no se debe recalentar más de una vez. No, yo cocino, hay que almacenarlo de manera correcta. Otra cosa, usted no puede almacenar comida cocinada con comida cruda, como ocurre en la nevera. Hubo alguien que se rió aquí. Exacto, parece que lo porque es que eso incrementa el riesgo de contaminación cruzada. Y sobre todo la nevera debe estar previamente limpia y libre de contaminantes. Otra cosa importante, cuando usted vaya a descongelar, tiene que hacerlo o en el mismo refrigerador o en un espacio donde esté fresco. ¿Por qué? A medida que va incrementando la temperatura, sí empiezan a incrementar las bacterias que contienen ese alimento y eso conlleva a riesgo de intoxicación alimentaria. Eso es muy importante. Ay, Dios mío santo. Son muchas las cosas que no hacemos como debemos hacer. Exacto, porque aquí el tema de la intoxicación es que si tratamos de hacer las cosas bien hechas, la podemos evitar. Una buena higiene a la hora de usted preparar sus alimentos, lavar sus manos antes, durante y después. Los paños que usamos en la cocina deben ser lavados o desechados. Los utensilios deben ser cambiados, lavados, cada vez que usted use un tipo de alimento. Correcto, doctora. Y yo sé que esta conversación debería ser a partir del 1, es más, del 8 de enero, que ahí es que inicia la vida real ya de un año nuevo. Es correcto, después de hacer todos esos excesos de comida, inicia enero y me voy de que con un detox. Eso es bueno y estoy solamente a jugo verde y ensaladita y pescadito. ¿Eso es correcto? Lo ideal es cuando usted pasó toda esta Navidad turbulenta, donde usted no se ha alimentado adecuadamente, usted puede iniciar, no un detox, pero sí puedes buscar a alguien que te acomode un plan de alimentación que vaya a tus necesidades, planificar metas que se adecúen a tu rutina, porque hay gente que tiene metas, pero entonces esas metas no se adecúan a su rutina diaria. Hidratarse bien, y claro que sí, porque después de una mala situación que tú te quieras reinventar es muy importante. Resetearse. Exacto. Así mismo. Y por la ejemplo, hidratación importantísima. Sí, eso es importante ya desde ahora y durante toda la vida. Pero, por ejemplo, esa recomendación ya para el día antes del desorden, vamos a decirlo así. Sería bueno quizás mantenernos comiendo muchas frutas o llevar una alimentación normal. Exacto, para uno mantener aquí una Navidad feliz y saludable, agregue ensalada en todas sus comidas. Eso es vital, señores. La ensalada es fibra, entonces la ensalada crea una capa protectora en tu estómago. Cuando tú vayas a consumir ya los otros alimentos, eso se crea como una fibra, una protección en tu estómago, y los otros alimentos como el carbohidrato se va a absorber menos. Manténgase en movimiento, haga alguna actividad física, algo que a usted le guste, para que esos depósitos de grasa puedan quemarse. Hidrátese bien, eso es muy importante. Y consuma los alimentos con moderación, que hay más días. Ok, doctora Reyes. El día de Navidad y el día de Año Nuevo, que es donde más se come, hay personas que no les gusta ni siquiera desayunar. Eso está bien, ni llegar a la noche, a la cena, con el estómago en pijamas. La beba lo hace. Está muerta la risa. Lo que ocurre es que hay gente que lo hacen, bueno, no voy a comer nada para que cuando llegue el 24 o la hora de cenar, arrasan. Entonces, ¿qué ocurre? Cuando tú omites comida, entonces cuando te toca comer, come demasiado. Entonces ahí viene oye, te están haciendo señas. Entonces los excesos no son buenos. Hay personas que están acostumbradas a no desayunar, pero ¿qué ocurre? El cuerpo
tiene su reloj biológico. Entonces, cada vez que nos levantamos, el cuerpo está esperando que yo le entre algo. Entonces, Claro. cuando no le entro algo, ocurre y se va a las reservas de energía y tiene que arrastrar eso. Entonces, lo ideal es desayúnese moderado para que cuando le toque el 24 cenar, usted pueda comer con moderación y al otro día recaliente como les recomendamos y pueda comer también, pero no olvide pasarse de los excesos. Exactamente. Ay, muchísimas gracias, doctora Reyes, por estar con nosotros, por esas recomendaciones. Ya ustedes saben, cero excesos. Cómase su cosita de más, su dulcito, su Exacto. traguito, pero sin pasarse de la Y raya. los Para dulcitos que se lo coman de postre al final de la comida para que su pico de glucosa sea menor. Ay, Nunca ay, con ay. el estómago vacío. Ay, esa recomendación va directo a mí. Hay veces que yo me como el postre antes de toda la cena y eso. Doctora, muchísimas gracias. Vámonos Gracias. a pausa. Al regreso, aquí tenemos a la dueña de la cocina del día de hoy con un chocolate especial de Navidad. No se muevan.